que piensan que en Paraguay nos conocemos todos y están los que hacen que todo el mundo nos conozca. Somos diferentes y eso nos hace únicos. Mostremos al mundo lo mejor que tenemos. Pool para todo el mundo. Ahora con su diseño exclusivo del Bicentenario. Es una edición limitada. Paraguay 200 años con la Pool, que ahí está. La Pool es histórica, ¿verdad? La gente, algunos creen, los jóvenes, que es una gaseosa nueva, pero yo que tengo casi 40 años, me acuerdo desde muy chiquitito, ya tomábamos la Pool y decía Licorería Costa. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de corría el año 1850. Acá Francisco se acuerda muy bien todavía. Bueno, hoy también le enviamos un saludo muy especial a nuestro amigo Gustavo Pires. Pero Pires, ¿eh? No, sí. Gustavo. Pablo. No, José Ignacio Pires, pero perdónme. José Ignacio Pires, que hoy está cumpliendo no sé cuántos años, el Shaquille O'Neal paraguayo. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante, el ADN del paraguayo. Escuchen, ya le tuvimos a Cristian Pérez una vez, el último programa del 2010, acá, con Descubre las reales virtudes del paraguayo. Escuchá, por el Bicentenario imperdible. Descubre las reales virtudes del paraguayo, el ADN del paraguayo, exclusivo para hombres. Conferencista el licenciado Cristian Pérez, este miércoles, 1 de junio, 20 horas, en el Hotel Excelsior. La entrada, aporte voluntario. La inversión es un aporte voluntario. Miércoles 1 de junio, 20 horas. El ADN del paraguayo, estamos invitando a la gente, casi podríamos decir que es gratis, ¿verdad? Aunque es un aporte voluntario lo que hay que entregar, pero es una conferencia maravillosa. Invita a Fundación Principio de Vida. Muy bien. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Cristian Pérez. Tenemos que hablar de la gracia. Gracia para aquella persona que primera vez está escuchando el programa o sencillamente no asiste a una iglesia, no tiene, digamos, conocimiento de algunos vocabularios bíblicos, es la palabra que el cristianismo introdujo al vocabulario del mundo. Significa un regalo inmerecido, un regalo divino inmerecido. Es lo que proveyó Dios para que el hombre pueda ser salvo. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, y en nuestra incapacidad de alcanzar los parámetros que Dios quiere que alcancemos para agradarle, que es imposible porque somos seres caídos según la palabra de Dios, Él tiene que, en su amor, proveernos a nosotros del arma o de la herramienta que nos pueda salvar. Entonces, es una gracia, es un regalo inmerecido, en primer lugar, porque el hombre es pecador. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la Biblia. También dice la palabra que el hombre de continuo su pensamiento solamente es lo malo. Algunos me dicen, eso es muy exagerado, pastor, decir que de continuo nuestro pensamiento solamente es lo malo. Sin embargo, si nos ponemos algunos chips por aquí, no sé cómo explicarte, sensores, y podamos ver lo que hoy hemos pensado, no creo que nadie se anime a mostrar en una pantalla gigante en un shopping lo que hoy nomás pasó por su cabeza. Así que tenemos que entender que sí, tenemos pensamientos egoístas, lujuriosos, mentirosos, codiciosos, envidiosos, a toda hora. Y el hombre está caído. Vemos el mundo que está caído. Las guerras, la muerte, el hambre, las enfermedades, la perversión, la corrupción. Es algo natural. Divorcios, perversiones de todo tipo, inmoralidades. El hombre está caído, totalmente caído. Entonces no puede alcanzar lo que Dios quiere. Entonces el Señor provee de un regalo inmerecido, porque no lo merecemos, y ese regalo, el que lo toma, el que lo entiende, el que lo acepta, se gana el favor de Dios de una manera inmerecida. A grandes rasgos estoy explicando, pero hay mucho que hablar de este tema. Francisco, ¿qué querés aportar? En una prédica tuya, Emilio, yo extraje una palabra que vos utilizaste cuando hablaste de tu llamado como pastor. Y usaste esta palabra, muy a pesar mío. Esa fue la palabra que vos usaste. Sí. Entonces yo entiendo, gracia, como contar con el amor, así como dijiste, con el amor, el favor y la bendición de Dios, la misericordia de Dios, muy a pesar nuestro. Sí. Y muy a pesar nuestro en el sentido de que hacemos hasta lo imposible para que Dios se enoje con nosotros.
hacemos hasta lo imposible como para que Dios nos rechace. Hacemos hasta lo imposible para alejarnos de Él. A pesar de todo eso, contamos con el amor y la bendición de Dios. Claro, hay un amor obstinado de alguna manera de Dios hacia nosotros. Vamos a ampliarlo más, pero consultamos a gente también que entiende, al pastor Javier Vera de la Iglesia Cari Ágape y al líder de jóvenes de la Iglesia Más que Vencedores, Javier Bello. A ver qué nos dicen sobre la gracia. Vamos a escuchar. Antes que nada te quiero definir lo que es ley. Ley es una norma que regula la conducta de un hombre. Bueno, ahora vivir bajo la ley es vivir bajo una norma que regula la conducta de la persona. Ahora, la ley a la cual nos estamos refiriendo ahora es la ley bíblica. De hecho, solamente la gente cree que hay 10 mandamientos, pero en verdad, bajo la ley judía y rabínica, en aquella época en la cual la Biblia se había pergeñado, eran 613 leyes. Ahora, esas leyes eran imposibles para cumplirlas, eran imposibles. Por las cuales una persona debería de vivir para poder acceder realmente al buen gobierno de Dios o acceder a hacer la voluntad perfecta de Dios. Y la ley bíblica es imposible de cumplir porque todo hombre ha mentido, todo hombre ha hecho sin lugar a dudas un hecho que ha transgredido la ley. El vivir en la ley deberíamos de vivir estrictamente conforme a los mandamientos de Dios. Ahora, dice que esas leyes, como nosotros hemos pecado, hemos cometido errores, hemos transgredido esa ley, ahora tenemos una carga penal encima, tenemos un castigo encima. Esto no es algo muy complicado de entender. Cuando alguien transgrede una ley, alguien tiene que cumplir la pena, tiene que pagar la pena de esa ley. Bueno, ellos están introduciendo justamente el contexto de la gracia. La gracia es algo que aparece. Bueno, está en toda la Biblia, eso no hay duda. Por ejemplo, solamente a medida de introducción, en el capítulo 3 de Génesis, habla la caída de Adán y Eva. Ellos pecan, en su pecado se dan cuenta que estaban desnudos, sienten vergüenza y tejen hojas de higuera para tapar su desnudez. La desnudez simbolizaba el pecado. Al hacer las hojas de higuera, ellos estaban con sus manos, con su fuerza, proveyéndose de algo que tape su desnudez. Sin embargo, después de unos versículos más vemos que Dios, al recriminarle su desobediencia y al mostrarle su castigo por la desobediencia, les desnuda de vuelta, mata a un animal, ¿verdad? Y ese animal, muerto inocentemente porque no tenía nada que ver, con su piel se tapa la desnudez o el pecado de Adán y Eva. Ahí ya vemos la gracia de Dios, la provisión de Dios y un tipo de Cristo. Un animal, yo creo que un cordero, muriendo inocentemente, sin tener culpa, quitándosele de su piel para tapar la desnudez del hombre. ¿Por qué Dios les desnuda si ya estaban vestidos con hojas de higuera? Porque Dios no acepta la obra humana como suficiente pago para cubrir su pecado. Y aparte, también Dios dice, nada puedes hacer para ganar mi favor, sino que yo tengo que proveerte a vos algo para ganarte mi favor. Todo viene de Dios. En ese aspecto, la gracia está desde Génesis 3. Pero después viene la ley. Y aquí voy a hablar cortito, no quiero hacer un monólogo de esto, pero necesito ordenar la conversación. Es esto. El Señor, el pueblo de Israel vivía sin ley, vivía un gobierno teocrático, ¿verdad? Dios hablaba con sus profetas y los profetas hablaban con el pueblo allá en el monte, perdón, en el desierto al salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Pero en un momento dado, Dios provee de su ley al hombre, porque el hombre quería también tener leyes como otras naciones. Entonces al darle la ley, les muestra la ley y le dice, hagan esto y vivirán. Pero al leer todo lo que el Señor pedía, por ejemplo, no mentirás, ¿quién no mintió en su vida? No codiciarás, ¿quién no codició en su vida? Se dio cuenta el hombre de que le era imposible por la ley llegar a Dios, porque él no tenía la capacidad de cumplirla. Y ahí viene el trato de Dios con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido, hasta que todo aquello desemboca en la vida de Cristo, ya hace 2000 años atrás, donde empieza la era de la gracia, donde Cristo hace su obra redentora, muere en una cruz, resucita, y todo aquel que en Él cree se salva. ¿Por qué? Porque al reconocer a Cristo como el Salvador, en primer lugar nos dice, necesito salvación. Quiere decir que es pecador, reconoce que es un pecador. Hoy la filosofía hasta ya al pecado lo pone como virtud.
en su afán de no cumplir lo que el Señor pide o de vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces el hombre que se acerca a Dios, a Cristo, está reconociendo su pecaminosidad, su incapacidad y lógicamente su dependencia, la fe. Yo creo que todo viene de Dios y yo recibo humildemente esa gracia que es por la fe en Jesucristo para ganar mi salvación eterna y el favor de Dios. Todo esto fue solamente la introducción. Pero Francisco... Emilio, yo creo que una persona puede entender la gracia de Dios desde el momento que se ve del lado del transgresor. O sea, del lado, no de la persona transgredida. O sea, muchas veces nosotros nos ponemos del lado de que nosotros fuimos lo que fuimos víctimas y no villanos. Y si te pones del lado del villano, del que se equivocó y fue perdonado, entendés la verdadera gracia de Dios. Yo creo que todos nos equivocamos. Generalmente yo me suelo acordar, Francisco y Cafi, audiencia, de la parábola de los obreros de la viña. A grandes rasgos, para el que no conoce, Jesús contó una parábola y dijo, un hombre que tenía una viña buscaba obreros con quien trabajar. Fue a las 6 de la mañana a la plaza y dijo, bueno, ¿quién de ustedes quiere trabajar hoy conmigo? Y todos dijeron nosotros, pero páganos un denario por 12 horas de trabajo. Perfecto, les pagaron un denario, fueron a trabajar. Volvió a las 9 de la mañana y otro grupo de hombres dijeron, queremos trabajar contigo, vayan y les daré lo que sea justo. Después vino al mediodía, otro grupo de hombres llevó también para trabajar 6 horas que quedaban del día. Otro grupo fue a las 3 de la tarde y un último grupo fue a una hora antes de que termine la jornada. Al terminar la jornada laboral, todos muy cansados, lógicamente, el dueño de la viña dice, páguenle a todos empezando por los últimos y a ellos denle un denario como a los que trabajaron 12 horas. Para todos es chocante esto. En primer lugar, le pagan a los últimos, los que están todavía sequitos, tranquilos, una hora trabajaron, y le paga lo mismo que a los que trabajaron 12 horas. Entonces los que trabajaron 12 horas dijeron, espera un ratito, estos trabajan una hora y vas a pagarle lo mismo que a nosotros. Y el Señor le dice, ustedes me pidieron un denario por 12 horas, que era lo justo. Ahora, yo quiero darle a este que trabajó una hora un denario, porque tenés envidia que soy bueno. A todos nos choca esta historia. Porque decimos, ¿por qué Dios tiene que darle un denario? O usted, oh Señor, un denario al que trabajó una hora y un denario al que trabajó 12. Te voy a decir por qué parece injusto esta parábola. Porque todos nos ponemos del lado del que hemos trabajado 12 horas. Pero realmente nosotros somos los que trabajamos una hora. Y cuando vos te pones en la posición de aquellos que trabajan una hora, no decís que injusto es Dios, decís que bueno es Dios. Gracias a Dios, siendo que no dice casi nada, me paga lo mismo que el que trabajó las 12 horas. Nosotros no somos los que trabajamos 12 horas, somos los que hemos trabajado una hora y Dios nos dio igual que a todos los demás y nos hizo acepción de personas. Ahí uno entiende mejor lo que es la gracia, pero se nos fue el tiempo. Cafi y Francisco preparan la artillería porque el siguiente bloque vienen cosas aún mucho más interesantes sobre la gracia que compromete.